La Ciudad de México cuenta con 16 alcaldías en las que existen cientos de colonias. Hoy vamos a visitar una de las más emblemáticas y antiguas, la Colonia Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc. Así es, muy queridos amigos. Híjole, con este cubrebocas recorrer las calles de las ciudades. Hace muchísimo calor. Muchísimo calor, pero bueno, pues en efecto nos encontramos en una de las tantas y tantas colonias que existen en esta nuestra queridísima Ciudad de México. La Colonia Condesa. Hoy vamos a conocer detalles, datos importantes, datos interesantes, edificios muy padres también, ¿no? Y lo que queda. Y exactamente, y lo que queda de estos edificios y de estos lugares. Así es que pues vamos a disfrutar de esta nuestra querida Ciudad de México en la Colonia Condesa. ¿Vamos? Vamos. La Colonia Condesa se fundó en 1902 por el impulso europeo y modernista de Porfirio Díaz. Y el 1 de octubre de 1902 se constituyó la compañía Colonia La Condesa, conformada por 166 socios. La Colonia Condesa fue espacio para refugiados de la Guerra Civil Española, judíos, alemanes, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero te preguntarás por qué se llama Condesa. Bueno, pues mientras caminamos por sus bellas calles, te contamos que aquí mismo se levantó la hacienda Santa María del Arenal, que fue adquirida en 1904 por doña María Magdalena Dávalos Bracamonte y Orozco, conocida por los cuates como la Condesa de Miravalle. De ahí tomó su nombre para la posteridad. Hay quienes dicen acerca de esta mujer que era tan hermosa que podía tener al hombre que se le diera la gana. Por el contrario, muchos decían que era una mujer muy fea, pero en realidad no existe un solo retrato de ella. También se dice que daba grandes fiestas que llegaban a durar semanas, eso sí, únicamente las daba con la realeza que existía en ese momento en la Ciudad de México. Dicen que era dueña de cientos de esclavos, la condesa, y que los trataba como animales, a tal grado que incluso hasta los llegaba a matar por los maltratos. Pero realmente no hay registro de eso. Dicen que tras su muerte liberó a varios de ellos, pero únicamente esto es un mito. Una leyenda. Ve tú a saber, ¿no? Pues, Famosa por sus parques, cafeterías y bellos andadores, esta zona está conformada en realidad por 3 colonias: Condesa, Hipódromo e Hipódromo Condesa. el Jockey Club de México, que tenía su sede en lo que hoy es la actual Casa del Lago de Chapultepec, construyó aquí en la Colonia Condesa un hipódromo, el cual cerró sus puertas en el año de 1920. Y este hipódromo, mis queridos amigos, se encontraba justamente en esta calle, que es la calle de Ámsterdam. Este hipódromo se utilizó nada más para un derbi y, como ya escuchamos, pues cerró sus puertas. Entonces el lugar se empezó a fraccionar, pero con la condición de que se quedaran 2 áreas verdes importantes que hasta hoy existen, lo que es el Parque España y el Parque México. Si te fijas bien en el mapa, podrás apreciar la forma de lo que fuera este hipódromo. Hoy, los parques España y México, además de ser un importante pulmón de oxígeno para la ciudad, son hermosos espacios recreativos donde se puede patinar, aprender baile, pasear, caminar entre sus pintorescos puentes, adquirir artesanías, escuchar música o simplemente admirar sus fuentes artificiales con su población de simpáticos patos. Recorrido cansado, pero sin duda alguna productivo. Espero que les esté gustando. Oigan, pero antes de seguir adelante, nos ayudaría mucho si se suscriben a este canal de YouTube, picándole al botoncito rojo que se encuentra justamente en la parte de abajo, también activando la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estamos subiendo otro video, y desde luego pues también ayúdanos y dale un like, ¿va? Sí.
Y también te pido que me dejes por aquí abajo en la caja de comentarios si ya conocías esta colonia o si tienes algún otro dato interesante que nos puedas aportar o simplemente si te gustaría conocerla. En la Condesa se tienen registrados 250 edificios como monumentos artísticos o históricos. Y entre las primeras construcciones de esta colonia Condesa, mis queridos amigos, aún se conservan estos condominios, llamados justamente condominios Condesa, que se construyeron en 1908 para los empleados de la compañía petrolera El Águila. Los edificios aún conservan su toque y detalles de aquellas épocas. En la parte de abajo hay locales comerciales. Caminar por esta calle y rodear la manzana con estos edificios nos traslada en una especie de máquina del tiempo hacia el pasado de nuestra querida ciudad. Y en la década de los 50, mis queridos amigos, en este mismo hotel que es el Hotel Roosevelt, se hospedaron personalidades de la talla de Fidel Castro junto con su amigo Ernesto El Che Guevara, también grandes escritores como Carlos Fuentes y Juan Rulfo. Calles más adelante se levantaba una plaza de toros que fue considerada la mejor del mundo, ya que contaba con 18.425 metros cuadrados, un redondel de 45 metros de diámetro y una capacidad para 23.000 espectadores. Y muchas faenas importantes se llevaron a cabo en esta plaza de toros que fue desmantelada en 1946 y hoy, como observamos, pues es el Palacio de Hierro. Esta plaza de toros fue llevada a lo que fuera el Toreo de Cuatro Caminos, que también ya se desmanteló y hoy es una plaza comercial. Miren, personalmente no me gustan los toros, desde luego no nos gusta el maltrato animal, pero sin duda alguna es un dato muy interesante. Desde su fundación de la colonia, ocupó su residencia la sociedad de la clase media alta de la Ciudad de México. También se establecieron comunidades de judíos, alemanes, españoles, argentinos e ingleses. Caray, pues sin duda alguna datos bien pero bien interesantes de esta preciosa colonia Condesa, ¿no? Muchos no los conocía. No, pues yo tampoco, pero bueno, los descubrimos juntos. Pues mis muy queridos amigos, como cada semana, si este capítulo les gustó o les fue de utilidad, les pedimos que nos regalen un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estamos subiendo otro video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres.